Bueno, ahorita se acercó el hermano Pablito y me preguntó, ¿usted va a predicar? Creo que probablemente lo hizo porque aquí está con nosotros nuestro hermano Pastor Vidal y probablemente pensó, ¿quién va a predicar? Nos da mucho gusto, Pastor, que nos acompañe, que esté con nosotros. Pues vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando o meditando, hablando acerca de Ezequiel estos 2 meses, el mes de enero y el mes de febrero. Dijimos que la próxima semana ya estaremos hablando acerca de Juan, y no porque Ezequiel lo hayamos abarcado completamente. Definitivamente es un libro bastante extenso, tiene bastantes enseñanzas. Creo que apenas si vimos unas poquitas cosas muy a vuelo de pájaro, pero la invitación está para que cada uno de nosotros estudiemos, nos acerquemos y pongamos atención en lo que dice la palabra de Dios. El tema de hoy, como ustedes pueden ver en su programa, los que recibieron su programa por WhatsApp, ya queremos iniciar con los boletines nuevamente. Esperamos pronto que ustedes puedan tener su boletín también donde tengan los programas. Pero el tema de hoy le titulamos La gloria de Jehová o la gloria de Dios en su pueblo. El primer tema que vimos, el 8 de enero, el primer tema que vimos sobre Ezequiel, le titulamos La gloria de Dios, y es interesante porque Ezequiel comienza hablando acerca de la gloria de Dios y prácticamente concluye su mensaje también hablando acerca de la gloria de Dios. Y la pregunta que hacíamos en aquel momento, bueno, ¿qué es la gloria de Dios? Algunos podrían decir que es una manifestación por el simple hecho de su presencia, o sea que Dios se manifiesta por el simple hecho de su presencia. Y nosotros decimos, bueno, creemos que Dios es omnipresente y que Dios está, además de ser omnipresente, es omnisciente, y Dios está en todos lados. Él ve todo y sabe todo y nada hay oculto para Él. Y entonces decíamos, ¿cómo está entonces esto de la gloria de Dios por el simple hecho de su presencia? Y mencionamos algunas definiciones que diferentes personas han dado sobre la gloria de Dios. Fíjense, voy a releer porque estas las leímos el primer domingo de enero. Y la gloria de Dios puede ser definida, estoy leyendo ya una definición, como una característica distintiva de la presencia de Dios, a menudo comparada con poder, energía o brillo. La Escritura afirma que la gloria de Dios se da a conocer a través de su obra de creación, sus actos de intercesión en la historia y supremamente en la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una definición. Otra definición es: la gloria de Dios se refleja en las criaturas, puesto que éstas participan de su verdad, su bondad, su belleza. Por eso el objetivo de la creación es la gloria de Dios. Ahí podríamos imaginarnos el Salmo 19 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Así inicia ese Salmo 19. El simple hecho de ver un paisaje, el simple hecho de ver la creación, la naturaleza. Hace rato que entonábamos estos himnos sobre el mar, sobre nos damos cuenta que nosotros somos tan pequeñitos y Dios es tan grande y su gloria es suprema. Otra definición: la Biblia describe la gloria de Dios, es una definición, como algo fabuloso, sobrenatural, eterno, ilimitado, poderoso e inefable, es decir, con atributos y carácter de Dios. Una más: la gloria de Dios es la expresión evidente y real de su existencia, impactando los sentidos físicos. Es Dios haciéndose palpable. Una de las cosas que estuvimos viendo en el libro de Ezequiel es que en un determinado momento, porque así lo narra y lo estuvimos revisando algunos pasajes, cómo se aleja la gloria de Dios de su pueblo. Y vimos varios pasajes que nos describen también o que nos hablan acerca de la gloria de Dios, ¿no? La Biblia así los expresa. Por ejemplo,
citamos ese pasaje donde se consagra el tabernáculo, ese templo movible, ahí en Éxodo 40, y dice que ahí se manifestó la gloria de Dios. Lo leo nuevamente, Éxodo 40, versículos 33 y 34. Finalmente erigió el atrio, está hablando de Moisés que construyó el atrio, alrededor del tabernáculo y del altar, y puso cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Y versículo 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. También citamos cuando es consagrado el templo de Salomón, ese templo que David quería construir, que finalmente es Salomón quien lo construye. Cuando es consagrado, hace un momento leíamos un pasaje ahí cercano a esto, cuando en el tiempo de perdón de pecados, en el capítulo 7 del segundo libro de las Crónicas, dice también de la siguiente manera: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podía entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces podríamos hablar de la gloria de Dios en medio de su pueblo, cuidando a su pueblo, guardando a su pueblo. Entonces podemos concluir que sí, efectivamente, toda la creación nos manifiesta la gloria de Dios, y en todas las cosas, incluso tendríamos que decir nuestro propio cuerpo, solo necesitamos voltear a nuestro propio cuerpo y vernos, y ver que Dios manifiesta su gloria en una forma especial, pero que también Él, como Dios soberano, y así lo explica el profeta Ezequiel, nos habla de cómo Él, cuando Él quiere, como Dios soberano decimos, manifiesta su gloria de una forma especial en medio de su pueblo, cómo se acerca o cómo se aleja. Y este libro de Ezequiel nos marca este proceso, cómo Dios en medio de su pueblo, cómo Dios se aleja de su pueblo, pero Ezequiel también tiene una promesa de la gloria futura de Dios en medio de su pueblo. Ezequiel, repito, a lo largo del libro viene hablando acerca de la gloria de Dios. El capítulo 1, donde 1, 2 y 3 lo vimos, narra su llamamiento, y ahí él describe una visión, y en diferentes ocasiones dice: es la gloria de Dios. Ahí donde ve a los 4 seres vivientes, y también esa misma visión que él describe en el capítulo 1 se describe en el Apocalipsis, en la adoración celestial. Hace un momento cantábamos: digno, digno es el Cordero, y así en la adoración celestial, en el Apocalipsis capítulo 5, todos cantan: digno, digno el Cordero. El único que puede abrir los sellos, el único que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Pero al hablar de la gloria de Dios en su pueblo, repito, Ezequiel nos narra cómo se va alejando del templo. ¿Se acuerdan cómo nos describe que primero está y así lo describe, en el lugar santísimo? Ahí está la gloria de Dios. Después cómo se mueve al atrio, porque así lo va describiendo Ezequiel, poco a poco, como un proceso. Después cómo se sale del templo y está ahí a la entrada de la ciudad, y al final lo describe ya en una loma, en una montaña, y que se va la gloria de Dios. Así lo está describiendo, dice que se aleja ahí la gloria de Dios.
Pero también dijimos desde el principio que el mensaje de Ezequiel, si bien tiene que ver con el castigo de Dios con su pueblo, el mensaje de Ezequiel es principalmente un mensaje de restauración, de promesa hacia el futuro, de promesa hacia lo que Dios va a hacer con su pueblo. Y así es que podemos entender que el profeta viene hablando de la gloria de Dios y del pueblo de Dios. Dios es soberano y se manifiesta su gloria cuando Él quiere y como Él quiere, pero el mensaje del profeta es: Dios manifiesta su gloria en su pueblo para darle vida. Dios manifiesta su gloria en su pueblo para darle vida. La semana pasada hablábamos del valle de los huesos secos, ¿recuerdan? Pero algo que podríamos decir es una conclusión o una aplicación de ese pasaje del valle de los huesos secos es que Dios dice: esos huesos secos son mi pueblo. Esos huesos secos son mi pueblo. Y así lo vimos, capítulo 37, si ustedes tienen su Biblia, que siempre les pido que tengan ahí a la mano. Y en el versículo 11 dice que Dios le dijo eso, dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, es decir, todos estos huesos son mi pueblo. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo soy Jehová, y lo hice, dice Jehová. Entonces, podemos decir, si Dios nos ha dado esa nueva vida en Cristo, si Dios se ha manifestado en nuestra vida y hemos entendido lo que es eso, el que nos habla el mensaje de salvación, entonces podemos entender que Dios ha manifestado su gloria en nosotros. De ser un valle de huesos secos, Él nos ha dado vida. Y Dios, a veces decimos: ¿dónde está la gloria de Dios? No, pues Dios, si tú entiendes esto, el plan de Dios de salvación, Dios ha manifestado su gloria en ti, en mí. Es que nosotros somos una expresión, tendríamos que decirlo, especial de su gloria. ¿Por qué? Porque Él ha estado obrando maravillas en nuestras vidas. Repito, basta solamente con ver nuestro cuerpo, tu mano, tus pies, tu cuerpo, cómo funciona. Pero si además de eso entendemos que Dios nos ha dado la salvación y una nueva vida en Cristo Jesús, entonces Dios ha manifestado seguramente su gloria en nuestras vidas. Si entiendes lo que el Señor Jesús vino a hacer al morir en la cruz del Calvario, si entiendes que Dios te ama a pesar de ti mismo, entonces debemos entender que Dios manifiesta su gloria. Entonces me parece que una de las enseñanzas de este libro es que el pueblo de Dios, que había sido testigo tantas veces de la manifestación de la gloria de Dios en una forma especial, repito, el pueblo de Dios que había sido testigo de una manifestación visible, palpable, cercana de la gloria de Dios, poco a poco, y tal vez diríamos, poco a poco se fue acostumbrando a eso, a ver la gloria de Dios ahí, al grado que le parecía que esa manifestación de la gloria de Dios era algo natural, era algo que decía: ay, pues así es y así debe de ser. En algún caso hasta el creyente o el pueblo de Dios llegaba a sentir: pues es obligación de Dios
manifestar su gloria en mi vida. Y no veían esa expresión de la gloria de Dios como el regalo que Dios había o estaba obrando cada momento, cada instante. Y no entendían lo que Dios estaba haciendo y comenzaron a vivir sus vidas sin hacer lo que Dios les pedía que hicieran. Comenzaron a pensar que podían disfrutar de la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios y yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, el libro de Ezequiel nos presenta la condición en que se llegó a encontrar el templo. ¿Se acuerdan? Como ahí donde estaba la gloria de Dios, en ese templo, se podían llegar y ver, y en el mismo atrio del templo, que es decir, la entrada, había altares a otros dioses. Así lo describe Ezequiel, dice, en el atrio del templo había altares a otros dioses. Y luego va describiendo todavía más que en los muros del templo no solo había altares a otros dioses, sino había cultos, o sea, había personas, mujeres, ¿se acuerdan que describe? Mujeres que rendían culto a otros dioses. ¿Cómo era posible que en los atrios o en los muros del templo? Pero Ezequiel todavía va más allá y describe cómo dentro del templo los ancianos, los líderes del templo, los que debían enseñar al pueblo sobre la gloria de Dios y los que tenían que enseñar al pueblo sobre cómo conducirse delante de Dios, estaban rindiendo culto a otros dioses, y así lo dice Ezequiel, y rendían culto a otros dioses y traían culto a Jehová. Se les había hecho algo natural. Pues Dios tiene la obligación de vernos, somos su pueblo, somos sus hijos, a veces como algunos hijos, ¿verdad? Y le dicen a los papás, no, pues tú tienes la obligación, hasta le dicen a los papás, yo no te pedí nacer, ¿verdad? Tú tienes la obligación de verme, de mantenerme y todo. Y casi es lo que decía el pueblo. Dios, pues nosotros ni pedimos ser tu pueblo, ni pedimos ser tus hijos. Tú nos prometiste, así que tú nos tienes que dar. Y pues bueno, ahí está la gloria de Dios, sí, pero nosotros podemos hacer lo que nos plazca, lo que querramos. Y pues Dios, Él prometió que nos iba a sostener. Por esa razón, Ezequiel da testimonio de cómo la gloria de Dios se aleja definitivamente. Él expresa, y vimos los pasajes, la grandeza, el poder. Su pueblo no veía, su pueblo no reconocía, su pueblo no le tomaba importancia, se había alejado, se había retirado. El pueblo primero de reconocer la gloria de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué hago yo hoy para ver la gloria de Dios, no? ¿Qué hago yo hoy para ver la gloria de Dios? Y lo primero que tendríamos que decir es, pues reconócela en nuestra vida. Reconoce que las cosas que Dios te ha dado en el día a día, en los detalles, ahí está la gloria de Dios. Reconoce que si Dios ha salvado tu vida y tú entiendes esto, el plan de salvación, entonces reconoce la obra salvadora de Dios en tu vida, que Dios te sacó de ser ese valle de huesos secos, o nos sacó de ser ese estar muertos en nuestros delitos y pecados, así lo veíamos la semana pasada, porque es la condición en la que nos encontraba, nos da vida. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver que Dios se manifieste con poder? Pues lo primero que hay que hacer es reconocer en todos esos pequeños detalles que Dios está obrando en una forma especial para ti y para mí, en cada una de esas cosas.
La segunda cosa que tenemos que hacer si queremos ver la gloria de Dios es actuar en consecuencia de lo que Dios ha estado haciendo. Repito, actuar en consecuencia, actuar considerando que estamos vivos, que tenemos salud y que tenemos muchas cosas por la gracia de Dios, porque Él ha manifestado su gloria en nuestras vidas. Y ahora quisiera ir al pasaje, pues ya vimos algunas cosas. Nos quedamos la semana pasada en el capítulo 37, el capítulo 38 y 39. Yo les decía que el mensaje de Ezequiel va más allá, es una profecía que está encaminada incluso hacia los últimos tiempos. Y les mencioné cómo la visión que él tiene cuando recibe su llamamiento se cita en Apocalipsis y Apocalipsis 5. Y aquí en los capítulos 38 y 39 nos habla sobre la profecía contra Og y Magog, si ustedes tienen su Biblia abierta. Este evento se describe también en Apocalipsis. O sea que Ezequiel nos está llevando más allá y está llevando su profecía hacia lo que Dios quiere para su pueblo en la eternidad, lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que habla estos pasajes? Habla acerca de que Dios ha de destruir a los enemigos, ¿verdad? Leo el versículo 38, bueno, en el capítulo 38, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Og y la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 8, dice, y saldrán a engañar las naciones que están a los cuatro ángulos de la tierra, Og y Magog, al fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales son como la arena del mar. Entonces, Juan, el evangelista, que escribe además 3 cartas y el Apocalipsis, está hablando de la profecía de Ezequiel, ¿verdad? Y en el capítulo 39, Ezequiel dice, en el versículo 20, y os saciaréis sobre mi mesa, y está hablando de cómo va a destruir todas las cosas, de caballos y jinetes fuertes y de todos los hombres de la guerra, dice Jehová el Señor. Y este texto hace referencia a Apocalipsis 19, 17 y 18. Si tienen su Biblia abierta y si quieren ver versículos 17 y 18 de Apocalipsis 19. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Lo que está diciendo ahí en Ezequiel dice, venid a mi mesa, ¿no? A la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes y carnes de todos los libres y los esclavos, pequeños y grandes. Dios sigue manifestando su gloria y Dios seguirá manifestando su gloria hasta los últimos tiempos. Repito, Dios sigue manifestando su gloria y Dios seguirá manifestando su gloria y lo hará hasta los últimos tiempos. ¿Cómo lo hará? Por medio de su pueblo, por medio de sus hijos. Pero cuando el pueblo entiende las promesas que Dios nos da, es cuando entonces puede ver y darse cuenta de la gloria de Dios. Fíjense, regresando a Ezequiel 39, versículo 7, haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Versículo 25, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán vergüenza de toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien les espante. Hemos hablado en algunas ocasiones sobre prevaricar, lo hemos mencionado, y que es un pecado que la Biblia
menciona constantemente. ¿Qué es prevaricar? Y hemos dicho, simplemente es no hacer lo que nos toca hacer. No hacer lo que nos toca hacer. Pero Dios quiere manifestar su gloria y Dios ha de manifestar su gloria en medio de su pueblo. ¿Y cómo ha de ser esto? Pues cuando el pueblo esté haciendo lo que le toca hacer. Y es que a veces, tal vez nuestra tarea consideramos no es tan importante, a veces la minimizamos o a veces consideramos, bueno, es que lo que me toca a mí lo puede hacer cualquier otro. O bueno, si hoy no lo hago, no va a pasar nada. Y así a lo mejor uno de los sacerdotes que le tocaba poner la estaca, si ustedes recuerdan, cada uno de los levitas tenía diferentes funciones. Uno les tocaba prender la vela del candelabro, a otro le tocaba poner la estaca, a otro le tocaba cuidar detalles. Y a lo mejor alguien decía, bueno, con que no ponga la estaca hoy no va a pasar nada, no se va a caer el tabernáculo, ¿verdad? No. O con que hoy no prenda una vela, pues no va a pasar nada. No. Pero al cabo del tiempo, esos pequeñitos detalles se iban haciendo la bola de nieve enorme y el pueblo ya no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y a veces, hoy sigue pasando lo mismo, porque a veces esos pequeñitos detalles de cosas que tenemos que hacer, no las hacemos. Pero Dios va a manifestar su gloria cuando esas cositas pequeñas que nos tocan hacer, las hagamos. Ya no va a haber prevaricación, o sea, vamos a hacer cada quien lo que nos toca. Versículo 29, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. Fíjense, la promesa de su espíritu en nuestras vidas, la promesa de su presencia, su atención, su rostro no se esconde de ellos. Inmediatamente viene los siguientes capítulos, la visión sobre el templo. Esta visión que describe Ezequiel del templo, repito también, se describe en Apocalipsis, y la cita, Isaías dice, en visión de Dios me llevó a Ezequiel dice, en visión de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre el monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a la gran ciudad, es decir, la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y estaba a la puerta. Todos estos capítulos nos narran cómo el templo, la Nueva Jerusalén, cómo había de ser, ¿no? Dice, ahora si vamos a Apocalipsis 21:10, dice, me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y el que estaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas, su muro. Así es como el capítulo 40, 41 y 42 nos describen el templo y la gloria de Dios en el templo. Entonces, si la primera parte de Ezequiel nos presenta o nos presentó cómo la gloria de Dios se aleja del pueblo, ahora nos presenta cómo la gloria de Dios se ha de manifestar en su pueblo, en el templo. ¿Cómo es que se ha de manifestar? Decía hace un momento, cuando cada quien hagamos la parte que nos corresponde. Versículos 44. A ver, nada más quiero checar de qué capítulo, porque les digo versículo 44 y ustedes me van a decir, ¿qué capítulo, pastor, verdad? ¿Sí? Ezequiel. Y estamos a partir del capítulo 40. Y es el capítulo 40, versículo 44, 45 y 46. Fíjense lo que nos describe ahí. Y fuera de la puerta interior del atrio, de adentro, estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras
de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente y miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados los hijos de Leví para ministrar a Jehová. ¿Qué es lo que nos está diciendo Ezequiel? Que cuando la gloria de Dios se manifiesta, o que la gloria de Dios se manifiesta cuando los que deben hacer el servicio realmente lo están haciendo, están en sus lugares, hacen lo que les toca hacer. Los cantores, los sacerdotes que hacen guardia, los llamados a ministrar, los llamados a servir. Versículo 15 del siguiente capítulo, más los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, delante de mí estarán para ofrecerme la grosura, la sangre. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán. Y ya les voy a dejar para que ustedes sigan leyendo. Pero el punto es que la gloria de Dios se manifiesta en medio de su pueblo cuando su pueblo hace lo que debe hacer. Lo que debe hacer. El que sí quiero que vean es el versículo 23, que dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Es cuando se hace lo que se tiene que hacer. ¿Sí ya lo vieron? Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Lo limpio y lo no limpio. Enseñarán a discernir. Muchas veces no podemos o no sabemos discernir esta parte. Y a veces vienen, yo frecuentemente les digo que a veces me preguntan, ¿y pastor, esto está bien o no está bien? ¿Es sano? Si lo están buscando es el capítulo 44, capítulo 23, versículo 23. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo sano y lo profano. Resumiendo, Dios es soberano y Él manifiesta su gloria en toda la obra de creación. Y manifiesta su gloria cuando Él quiere y como Él quiere. Dios es soberano. Pero Dios manifiesta su gloria en una forma especial en su pueblo. Los teólogos, por ejemplo, hablan de la providencia general para todo el mundo. Dice que la Biblia que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero también hablan de la providencia especial, es decir, que Dios cuida de una forma especial a su pueblo. Y de esta manera podemos entender también la gloria de Dios. La gloria de Dios la podemos ver en toda la obra de creación, pero la gloria de Dios también la podemos ver de una forma especial en medio de su pueblo. Lo que nos enseña Ezequiel es que el pueblo, a pesar de ser testigo presencial de la gloria de Dios, se hace como que es una obligación de Dios, como que es algo que Dios tiene que hacer. Pero si algunos en su pueblo quieren reconocer la gloria especial de Dios, Dios tiene la promesa de la gloria para su pueblo cuando Él ha de obrar, cuando el pueblo hace lo que debe de hacer. Además, Dios tiene la promesa de su gloria futura para su pueblo. Él nos ha de bendecir en una forma especial. La invitación en esta hora con la cual queremos hacer también una invitación de leer todo el libro, que cada uno de ustedes se acerque al libro,
¿Se acuerdan que el pasaje dice que Ezequiel tenía que comer el libro? Así lo describe. Entonces, que cada uno de nosotros lo comamos, lo saboreemos, lo hagamos. No se conformen con lo que les dice el pastor, sino que cada uno de ustedes se acerque, lo disfrute y lo vea. Entonces, esa sería la primera invitación, pero la segunda es reconocer la gloria de Dios. Si no has experimentado la obra de salvación en tu vida, no has experimentado la gloria de Dios especial para su pueblo. Si no lo has experimentado, pídele a Dios que te lo muestre. Repito, si tú no lo has visto porque dices, pues yo ni soy creyente, ni he recibido a Jesús como mi Salvador, ni he experimentado lo que es la nueva vida en Cristo, pídele a Dios que te lo muestre. Y Dios dice que el que busca, halla. Y al que llama, ¿verdad? Dios está atento. Si tú no lo has experimentado, dile, Señor, yo quiero ver tu gloria. No te imagines que a lo mejor vas a empezar a oír cosas o vas a ver, podría ser, yo no sé. Pero tú vas a encontrar esa comunión y esa relación con Dios. Si tú no lo has experimentado, dile, dice en Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pídeselo. Pero si tú eres del pueblo de Dios, si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, y dices, ay, como que yo quisiera ver una manifestación más fuerte de la gloria de Dios, primero te diría que reconozcas cómo Dios ya se ha manifestado en tu vida. Lo segundo que diríamos en esta invitación es que vivas una vida o vivamos una vida de santidad para Dios. Recordemos que el problema es que el pueblo no se consagraba solamente para Dios. Y lo tercero es agradece la promesa de la gloria futura de Dios. Si tú sientes que todavía no ves la gloria magnífica de Dios, es cierto, estar en su presencia, estar ahí delante de Él, confiamos que será algo magnífico, algo inigualable, estar en su presencia ante la gloria de Dios, ante el que es digno de recibirla. Porque esa promesa es una promesa fiel de parte de Dios. Si tú has dejado de esperar la segunda venida del Señor Jesús, si tú dices, ya se tardó, como dice la Escritura, no. Confía en que Dios ha de venir, confía en esa promesa que Dios ha de hacer. Haz lo que te toca hacer, hagamos lo que nos toca hacer, cada uno. Vamos a orar. Señor, perdónanos si no hemos entendido cómo te manifiestas cada día en nuestras vidas, tu gloria maravillosa, cómo el simple hecho de ver un amanecer, de respirar, de salir adelante, Señor, tú estás obrando tu gloria en nuestras vidas. Pero si tú has ya obrado la salvación en nuestros corazones, qué grande, qué maravilloso es lo que tú has hecho por nosotros. Te alabamos y te exaltamos. Permite que nuestra vida sea una vida consagrada a ti, a darte solamente a ti la honra y la gloria, no a nadie más, sino solamente a ti. Que te demos la gloria, la honra, el reconocimiento que solamente tú mereces, porque solamente tú eres digno de recibirla. Te alabamos, te exaltamos solamente a ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Te alabamos. Amén. Amén.